A través de operativos que se vienen desarrollando desde mediados de la semana anterior, el gobierno apunta a retomar el control de las cárceles en el país. Esto en medio de una andanada de ataques terroristas contra policías y bienes privados. En 3 provincias rige el estado de excepción. ¿Y qué es lo que viene luego de los megaoperativos que se desplegaron en la penitenciaría del Litoral con una participación conjunta de policía y Fuerzas Armadas? Lo vamos a conversar con Juan Zapata, ministro del Interior. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, siempre es un honor estar con usted. Un saludo cariñoso a todo el pueblo ecuatoriano. Buenos días, ministro. En primera instancia, háganos un balance de las acciones que se han ejecutado hasta ahora. Bueno, Lenin, como usted conoce, el 1 de noviembre lastimosamente tuvimos 33 eventos en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, obviamente eventos con explosivos, ataques a unidades policiales, a patrulleros e infraestructura policial. En Santo Domingo de los Áchiles tuvimos 11 eventos y también en Esmeraldas tuvimos 5 eventos, ¿no? Dentro de los cuales hay que resaltar algo, es la mayor cantidad de estos dados en gasolineras, ¿no? En Santo Domingo 8 en gasolineras, en Guayaquil 11 en gasolineras y en Esmeraldas 2 en gasolineras. ¿Qué es lo que ocurre? SNAI obviamente genera una planificación de rotación de PPLs, de personas privadas de la libertad, de la cual la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tenemos obviamente que apoyar. Y con esta información, lastimosamente, y esa es esta dinámica, existen estas reacciones en los territorios que estos GDOs o grupos de delincuencia organizada tienen. Hasta el momento nosotros, eso es importante decirlo, se han movilizado 515 PPLs de los pabellones 1 y 2 hacia Manabí y también 903 en la regional, total 1.418, pero movimientos internos se han generado 1.012. Quiere decir que nosotros hasta el momento cerca de 2.500 PPLs han sido movilizados y se han generado esta rotación. Nosotros vamos a continuar de manera firme y contundente con estas actividades. El pabellón 6 y 7, como ustedes conocen, se movilizó con absoluta tranquilidad, no hubo respuesta y esa va a ser la dinámica. La respuesta que quieran los PPLs la van a tener porque la fuerza del Estado no puede verse mermada, tiene que sentirse el poder del Estado. Y ustedes pues, fueron testigos que la primera operación, especialmente en el pabellón 2, fue muy violenta. Nuestros funcionarios, a quienes felicito, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, de manera estoica y profesional pudieron tomar el control después de varias horas de enfrentamientos. No olvidemos, Lenin, que ahí no solamente se les recibe con munición 9 milímetros, sino con 2.23 y 5.64, que ya son munición de alto poderío, de armas largas. Vamos a continuar. Lo fundamental de esto, Lenin, es que inmediatamente, el día martes que se dio a conocer al señor presidente de la República de estos incidentes que fueron reacciones a no solamente el tema de cárceles, sino lo que se ha venido haciendo, ¿no? Ya vamos cerca de las 170 toneladas de droga incautadas, las mismas recuperar los 290 millones de dólares del ISPOL, golpea bolsillos y generan estas reacciones del presidente. Pero, ministro, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué esperaron 17 meses para tomar una decisión firme y dispuesta a reaccionar ante el poder de fuego de los reos desde las cárceles? ¿Cómo explica el gobierno que lo que está haciendo ahora no lo hizo antes? Lenin, el gobierno ha venido trabajando. Si bien es cierto, yo estoy un mes en el Ministerio del Interior, pero las incautaciones de droga, Ecuador, dicho por la ONU, es el tercer país que incauta droga. Hemos golpeado economías criminales, hemos dado golpes contundentes al crimen organizado y todo lo que yo le estoy diciendo a usted, obviamente se ha generado. Todo lo que me dice ha ocurrido fuera de las cárceles, pero ¿por qué esta intervención que hemos visto en estos últimos días, exitosa, movilizando incluso a los cabecillas de algunas organizaciones criminales hacia una cárcel mucho más segura en donde van a estar aislados? ¿Por qué no se lo hizo antes? Bueno, la línea es esa, Lenin. Yo tengo que responder efectivamente estas acciones, pero lo importante, Lenin, ¿cuál es? Que inmediatamente dada la información al señor presidente, el presidente decide liderar el puesto de mando desde Guayaquil y nos trasladamos hacia el PMU y estamos movilizándonos entre Santo Domingo, Esmeraldas y Guayaquil, y la decisión, eso quiero decirle al país absolutamente clara, a los ministros, el presidente nos ha dado decisiones firmes, que nosotros estamos en esa línea y vamos a continuar, porque esto recién empieza, Lenin, recién estamos actuando en 4 pabellones, no olvidemos que ahí tenemos 12 y tenemos varios, digamos, centros de detención que tenemos que seguir actuando. ¿Y van a intervenir en todos, ministro?
tenemos que hacerlo porque las situaciones así lo determinan. Nosotros actuamos siempre sobre la base de inteligencia penitenciaria, de inteligencia policial. El SNAI, que es el organismo responsable de la administración de cárceles, tendrá en nosotros absolutamente todo el apoyo que necesita, y Fuerzas Armadas no puede ser de otra manera. Pero todo en ese sentido, ministro, todo este esfuerzo que se está desarrollando y que el país sin duda lo reconoce, queda en nada o va a quedar en nada si continúan ingresando a la penitenciaría del Litoral armas, droga, equipos de comunicación. Y le quiero preguntar, ¿hay pabellones con privilegios? ¿Hay pabellones con farmacias, con talleres de reparación de celulares, celdas con aire acondicionado? Porque mientras eso no se corte va a ser lo mismo que nada. Ustedes entran, retiran munición, retiran armas, retiran droga, movilizan a PPLs, pero si las cosas continúan ingresando, pues no pasa nada, ¿no? A ver, usted tiene toda la razón en ese sentido, Lenin, pero esto es un trabajo integral. Policía, Fuerzas Armadas, hacemos lo que nos corresponde, y el SNAI, que hemos visto un cambio muy interesante en el tema con el nuevo director también, tiene la disposición esa de efectivamente generar la tecnología que se requiera, como inhibidores, como escáneres, como inclusive a lo mejor nuevos modelos de gestión en cuanto a la administración de cárceles. Ya hemos visto que una administración de una cárcel con miles de PPLs es muy complejo, digamos, el control, pero nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a declinar en ese sentido, Lenin, y la fuerza del Estado estará siempre presente cuando así se lo requiera, y de hecho lo hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo. Pero, sin embargo, Lenin, también es bueno y es interesante analizar esto, ¿no? Imagínense los eventos en Guayaquil, la línea de tiempo. Es decir, la línea de tiempo con eventos diferenciados a veces en 5 minutos, en 10 minutos. Es decir, usted tiene cerca de 30 eventos que se desarrollan en menos de 3 horas o 3 horas y media. Es decir, estaba absolutamente consensuado, planificado, estas acciones de terrorismo que tienen un objetivo claro, ¿no? Generar crisis colectiva, estrés de pánico, generar conmoción en la ciudadanía. Y se planifican desde las cárceles, ministro, porque tienen equipos de comunicación y nadie entiende cómo es que desde adentro graban mensajes, dan ruedas de prensa, por llamarlo de alguna manera, envían videos y dan órdenes para que se cometan este tipo de eventos criminales. Esta madrugada hubo un nuevo ataque contra una UPC aquí en la ciudad de Guayaquil, ministro, y todos nos preguntamos cómo es posible que no se puedan colocar inhibidores de manera urgente en esta prisión para que queden verdaderamente incomunicados los cabecillas, al menos, de estas organizaciones criminales. Lenin, la disposición es absolutamente clara. Cuando ingresa Policía Nacional y Fuerzas Armadas, no solamente es a control de CAME, es decir, control de armas y explosivos, es a retirar absolutamente cualquier instrumento, cualquier aparato, cualquier situación que no deba estar dentro de las cárceles del país. Y ahí viene todo lo que usted dice, estos privilegios, a lo mejor televisiones y situaciones de teléfonos, absolutamente, esa es la disposición. Y tenemos una planificación en la cual, vuelvo a repetir, Lenin, tenemos que seguir operando. Y el SNAI, que es un organismo autónomo que tiene una administración y tiene obviamente una personería y una administración económica, tiene todo el apoyo del presidente. El presidente les ha dicho, hagan, y ellos tienen que generar justamente esta logística y esta tecnología para que inclusive a nosotros mismos, porque quienes tenemos que ingresar a costa inclusive de facturas altísimas, en la última intervención tuvimos 14 heridos, Lenin, 11 policías y 3 militares. Entonces a nosotros somos quizás los más interesados en que esta tecnología permita a través de dispositivos evitar que eso se ingrese, porque... Ministro, sí, mostrábamos mientras usted hacía referencia a esto último, mostrábamos imágenes de la UPC del sector de Bellavista, aquí en Guayaquil, que fue atacada esta madrugada. ¿Tiene usted información sobre esta última acción terrorista? Sí, Lenin, lastimosamente a la madrugada tuvimos este ataque. Usted ha visto, tanto aquí como en Bellavista, como en Villa Bonita, en donde también recibimos ataques de delincuentes. Ahí en el enfrentamiento falleció uno de ellos. Acá igual en Bellavista tenemos 2 heridos, están con custodia policial en casas de salud, y tendremos que seguir las investigaciones para generar esta trazabilidad dentro de la inteligencia, que también lo ha manejado muy bien la Policía Nacional. Tenemos muchísima información
información. En los 41 allanamientos que se han hecho, se han retirado teléfonos celulares, se está generando el extraer toda esa información, estamos generando trazabilidades para dar exactamente con quienes, lastimosamente, con quienes en un afán de doblegar quizás a la fuerza pública, que no lo van a conseguir, y sobre todo de dar mensajes de terrorismo, de terror, no lo van a conseguir tampoco, pues poner a órdenes de las autoridades competentes. Sin embargo, Lenin, en los mismos operativos de este 1 de noviembre posteriores, en pocas horas, el caso que ocurrió en Durán, pues los responsables en un enfrentamiento inclusive con la policía, institución de la cual me siento orgulloso por su valentía y profesionalismo, fueron detenidos con armas largas, con munición, pero bueno, eso ya ahora es el complemento de la justicia, pues que haga prevalecer efectivamente todo el peso de la ley. En ese sentido vamos a seguir trabajando. Hemos tomado nuevos modelos de actuar en las UPCs, estamos reagrupando UPCs, el sistema de patrullaje, especialmente en Guayaquil, en Santo Domingo y en Esmeralda se ha cambiado, tienen que ir varias patrullas con motos de manera complementaria, porque no podemos nosotros descuidar los auxilios que a través del 911 nos activan, y estamos obviamente siempre pendientes de las instalaciones. Este mismo modelo de gestión y la nueva dinámica de violencia hace, mi querido Lenin, que en esto que estamos haciendo y que ha sido un compromiso del presidente de la República y lo está cumpliendo, de aumentar el número de policías, la dinámica que esos policías, su entrenamiento y sus recursos sean distintos. Hoy tenemos que ya ver que los policías, inclusive del eje preventivo, estén con armas largas. La capacitación tiene que ir hacia allá. Ya la dinámica nos establece que las UPCs ya son un modelo caduco. Hoy armas largas que no tienen, ministro, y tampoco tienen chalecos, y los vehículos están pues en muy mal estado. ¿Cuándo arranca el plan de adquisiciones? Lenín, yo estoy en Quito y me regreso inmediatamente a Guayaquil y estoy justamente por eso. Nosotros establecimos dos salas de crisis, la crisis operativa, que es la que el país conoce, y la crisis de adquisiciones, porque debemos hacer esto de manera inmediata. Yo tengo que ser absolutamente claro, el presidente ratifica permanentemente en los gabinetes, pero somos nosotros los que tenemos que presentarle el proyecto de adquisiciones, que ya lo tenemos listo, y eso se va a generar en varias acciones, de estado a estado, y también obviamente por decreto ejecutivo vía emergencia con régimen especial, porque tenemos que comprar de manera inmediata. Ahora, Lenin, ¿qué se va a comprar, camino, ministro? por más corto que sea, tiene sus tiempos, todo. Armamento corto, armamento largo, munición, chalecos, ya tenemos los 35 millones para el tema de los chalecos, los cintos y el equipo básico, los 28 millones son 28 millones, no 23, Lenin, 28 millones para la dotación de uniformes, 110 millones están ya operativizándose en este momento para 6 VCs y 100 UPCs, son modelos digamos, de tiempo anterior, porque ahora ya el modelo es distinto, vamos a manejar cuarteles intermedios, pero el cuartel, por ejemplo, de Atacames, ya empieza a construirse la tercera semana de enero y está absolutamente todo, sobre todo plataforma de inteligencia, que es lo que nosotros le hemos dado muchísima fuerza, pero queremos un brazo y un músculo operativo que se va a incorporar. Ya hemos incorporado 10.000 policías prácticamente con los 8.500 que ingresaron y que en abril estarán en las calles, pero este personal tiene que estar absolutamente equipado, con uniformes nuevos, con chalecos, con armamento, con la munición, con una munición que no solamente sea para la calle, sino para su entrenamiento permanente, con una inteligencia fundamental, con patrulleros, con motos, con blindados. Cuando usted dice compras de Estado a Estado, ¿se refiere a Israel y a qué otro país? Esa es la primera opción, Lenin, y esa es la opción que va a ser mayoritaria, pero no descartamos, por ejemplo, otros países como Estados Unidos. Lo importante es que sea de manera directa, de manera transparente, y sobre todo que eso llegue ya a manos de los policías y tengamos una policía como nosotros la queremos ver. Le vuelvo a insistir, la nueva dinámica es ya ataques con 5.64, con 2.23, pues esa munición y ese armamento lo tenemos que tener, no solamente las unidades tácticas, sino también las unidades del eje preventivo, y le vamos a encargar a un señor general que empezó ya la capacitación en Manta para estas nuevas capacitaciones, a esta nueva dinámica que es la policía, es la que se tiene que enfrentar. Todo nuestro respaldo hacia ellos, pero tenemos que equiparles. Una última cosa, se ha referido que el gobierno solo actúa en contra de ciertos grupos de delincuencia organizada y no en contra de otros. ¿Qué puede decir al respecto?
En lo absoluto, Lenin. Aquí no existe distingo para nadie. Quien se salga del margen de la ley tendrá la respuesta inmediata y de manera contundente. Es la disposición del presidente. El presidente va a seguir liderando el puesto de mando unificado. Él ha asumido esta responsabilidad con la ciudadanía, porque no es solamente una declaratoria de guerra hacia la Policía Nacional o hacia el gobierno, es absolutamente hacia todo el país. Por lo tanto, necesitamos una comunidad unida. Unida seremos mucho más fuertes. Y sobre todo, Lenín, un último mensaje. Parece que Derechos Humanos no conocen la dirección del hospital de la policía, donde tuvimos 29 heridos y ahora todavía siguen la mayoría de heridos. No conocen la dirección de los familiares de los 6 policías fallecidos. Hay que dárselos. Queda al lado del cuartel modelo para Derechos Humanos. Visítenles, que las familias de los policías también sus lágrimas valen y cuentan. No hemos tenido respuesta de Derechos Humanos. Una pena, mi querido Lenin, a policías que están dando su vida por defender el orden del país. Qué lamentable. Eso sí tiene que decírselo. Eso sí tiene que decírselo. Derechos Humanos está más para los delincuentes que para quienes, hombres que están defendiendo a los buenos ciudadanos que han sido afectados en su seguridad. Gracias, Lenin. Juan Zapata, ministro del Interior. Gracias por acompañarnos, ministro, hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Y luego de la pausa volvemos con Fernando Santos Alvite, flamante ministro de Energía y Minas. Aún hay tiempo en este gobierno para sanear a Petroecuador, a una operación donde también puede haber sabotaje de corruptos enquistados. Ya regresamos. El sector petrolero es uno de los más propensos a la corrupción, así lo ha señalado el secretario anticorrupción del gobierno, y quizás allí uno de los principales retos del flamante ministro Fernando Santos Alvite, quien llega a reacomodar un área estratégica del país en donde se tiene, entre otras cosas, que reevaluar los objetivos que originalmente se propuso el régimen. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Gracias por invitarme. La corrupción no es solo un asunto de personas, sino también de sistemas, de estructuras que están armadas para facilitar el cometimiento de actos ilícitos, y Petroecuador es quizás el mal ejemplo más visible de ello. ¿Cómo va a limpiar, ministro, esa cloaca? Mire, Lenín, hay una gran oportunidad. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que no continuará con el esquema de préstamos al país si no le exigen a Petroecuador contabilidad. Petroecuador no tiene contabilidad auditada por una firma de prestigio. Lo que tiene es una lista de ingresos, egresos, costos, gastos, que no cumple el mínimo estándar, no solo internacional, sino nacional. Entonces, esta es la gran oportunidad. Hay que contratar una compañía auditora para que revise los balances. El fondo ha pedido de los últimos años, algo es algo, entonces junto con estos auditores se acompañará a funcionarios del ministerio y ojalá de la Secretaría de Anticorrupción y cualquier otro organismo que ayude en esta labor e ir rehaciendo la contabilidad y viendo en dónde hay faltantes, en donde se han llevado la plata. Sin necesidad de contabilidad ni de auditorías, ministro, en Estados Unidos se investiga y sanciona a funcionarios del gobierno anterior, a funcionarios de Petroecuador y también a funcionarios del gobierno antepasado. De hecho, su antecesor sale del cargo en medio de denuncias cuya veracidad la justicia se encargará de determinar. ¿Usted llega con una escoba a barrer con todo o va a trabajar con los mismos funcionarios que hereda? Mire, Lenín, usted lo ha dicho muy bien. Se han llevado tanta plata en estos proyectos absurdos, estos elefantes blancos de cantidades demenciales que no sirven para nada. La refinería del Pacífico, los 3.000 millones en la refinería de Esmeraldas, el poliducto a Cuenca, el terminal de Monteverde. Y estos sinvergüenzas han depositado la plata en los Estados Unidos. Los Estados Unidos les ha cogido y les ha metido a la cárcel. Algunos de ellos están procesados aquí, otros no se les ha hecho nada. Bien, el presidente de la República me ha pedido expresamente que por favor se limpie Petroecuador. Es una tarea difícil, hay más de 10.000 trabajadores. Hay muy buenos colaboradores, gente que ama la institución, que ama al país, el resto que van a calentar el puesto y muchísimos otros que van a robar. ¿Cuántos presos hay?
50, 40 entre los Estados Unidos y el Ecuador. ¿Cuánto se necesita para robarse miles de millones? 500. Entonces hay un montón todavía ahí que hay que identificarlos y sacarlos. Bien, no depende solo de mí. Hay un directorio que no funciona, que se reúne únicamente cuando hay que cambiar el presidente ejecutivo. Así es que voy a pedir, se reúne el directorio, ahí está el secretario de la presidencia, está el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, estoy yo, y pedir ayuda a la Comisión de Anticorrupción, porque hay que hacer algo. Hay que apersonarse, ministro, tienen que apersonarse, porque no se entiende que Petroecuador, que el Estado ecuatoriano no se presente ante la justicia norteamericana, ante la justicia ecuatoriana como tercero afectado, a exigir que se sancione, a pedir resarcimientos sobre los delitos que se han cometido. ¿Qué debemos esperar, por ejemplo, ministro, a que cante Nielsen Arias en Estados Unidos? ¿Es que acaso en Petroecuador no existe la documentación que permite identificar los perjuicios que en distintas negociaciones se dieron contra el país? No existe, Lenín, porque no hay contabilidad. Mientras no esté la contabilidad rehecha, estos señores que tienen el dinero para pagar los mejores abogados van a decir: un momentito, demuéstreme plenamente con los registros contables dónde está el perjuicio. Y bien que hace usted el comentario de que por qué Petroecuador no recupera esa plata, porque lamentablemente para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Petroecuador no es una víctima, es un cómplice de la corrupción. Si a una empresa, la justicia americana, y hay precedentes en este país que dice que si a una empresa le roban una vez, 2 o 3 veces, es víctima, pero si le roban 300 veces, es cómplice. Entonces el Departamento de Justicia americano se opone a que se devuelva esa plata a Petroecuador, porque dice fue tan cómplice o quizás tan culpable como los ladrones. El día miércoles, Carlos Pareja Yannuzeli va a acudir ante la Comisión de Fiscalización a la Asamblea Nacional. El gobierno ha dicho que le va a dar todas las seguridades que él requiera. ¿Qué es lo que ustedes están esperando a que diga Carlos Pareja Yannuzeli? Sería el dueto ideal con Nielsen Arias, porque los dos conocen plenamente el nivel de la corrupción. Carlos Pareja fue jefe de Nielsen Arias, mi ministro, presidente de Petroecuador. El otro era el operativo, el gerente de comercio exterior. Entonces, entre los dos hacen un dueto extraordinario, Pavarotti Carreras. Ojalá canten y que el país se asombre el nivel de corrupción al que se llegó en tiempos del expresidente Correa en Petroecuador. Ministro, el objetivo de extraer 1 millón de barriles diarios es algo que quedó de lado hace un buen rato. La producción, en lugar de subir, ha disminuido. ¿Qué va a hacer usted, ministro, para recuperar esos valores? Mire, Lenín, yo soy un hombre práctico y el presidente de la República también es. Fue un sueño noble, una gran idea, pero es impráctica. ¿Por qué? Tenemos reservas bajo la tierra, ¿verdad?, de petróleo, pero el petróleo fácil ya lo sacamos. Hoy toca literalmente exprimir las rocas para sacar más petróleo. Esto necesita enormes capitales y enorme tecnología que no la tiene la empresa estatal. Habría que traer empresas extranjeras en contratos bien negociados. Hay que llamarlas. Tuvieron una gran expectativa cuando el gobierno se inauguró, no han pasado nada en estos 16 meses, hay que rehacer las relaciones con las compañías, hasta eso no se va a poder. Así es que yo fui sincero con el señor presidente de la República, obviamente no le gustó esta idea, pero es la verdad, no vamos a llegar al millón de barriles. En relación a Coca-Cola Sinclair, ¿cuál es su postura? ¿Va a recibir esa obra? Por sobre mi cadáver, Nielsen. Tendrán que votarme para recibir esa obra. Esa obra es realmente el ejemplo del elefante blanco más dañino en la historia de los últimos años, no en el Ecuador. Mire, Nielsen, perdón, Lenín,
New York Times hizo un estudio de todas las obras que había hecho China en los países del tercer mundo con financiamiento y escogió la peor, la más costosa, 3.000 millones de dólares. Una capacidad de 1.500 megavatios, no hay agua ni para la mitad, 20.000 fisuras y amenazada por un río que el Coca, que es de una ferocidad en su erosión. La peor obra construida por China en el tercer mundo. Recibirla ni de casualidad. Hay una solución, ¿verdad?, que se ha planteado, que los chinos dicen, por supuesto, nuestro prestigio está puesto en esta obra, nos hagamos cargo. Ojalá se hicieran cargo ellos y que nos devuelvan la plata que hemos pagado y que no nos cobren el saldo, pero recibirle el Estado sería realmente una afrenta a la dignidad de la nación. Queda claro. Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A sus órdenes, Lenín, gracias. Hasta aquí llegamos con las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Gracias por acompañarnos.